Cordial saludo. El día de hoy en este nuevo espacio de la Cátedra de Historia del Departamento del Atlántico, de la Cátedra Atlántico en la Memoria, nos transportamos a las riberas del río Magdalena, a las tierras de San Antonio. Hoy de la mano de Fernando Ferrer, presidente de la Academia de Historia de Soledad, vamos a conversar acerca de esta villa por donde pasó el libertador Simón Bolívar y conocer toda la historia de este importante municipio de nuestro Atlántico para la gente. Bienvenidos. Mi nombre es Fernando Ferrer Ferrer, soy investigador histórico de la ciudad de Soledad, soy ingeniero químico y abogado de profesión y de oficio docente. Actualmente soy el presidente de la Academia de Historia de Soledad y hago parte también del grupo de Vigilia del Patrimonio de la ciudad de Soledad. Hoy hemos venido a comunicarnos con el Departamento del Atlántico sobre las aproximaciones históricas de la historia de la ciudad de Soledad. La historia de la ciudad la podemos dividir en 4 partes. La gran primer parte es la etapa precolombina. Para nadie es un secreto, lo que hoy es el territorio de Soledad y Malambo era un solo territorio de los indios Malambo, de la cultura Malambo, y que nosotros nos encontramos raíces que datan de 1120 a.C., en donde a través del trabajo del profesor Angulo Valdés en la zona del Chuchal de Soledad encontraron asentamientos de indígenas concheros y que habían desarrollado una etapa de la cerámica formativa en ese momento. Ellos consumían moluscos, pero también ya tenían una artesanía formativa. Ese trabajo fue corroborado, fue atestecido por Richard Dolmatov y también fue adelantado por el profesor Carlos Angulo Valdés. Entonces nosotros hicimos parte del Gran Malambo. Ese territorio fue el Gran Malambo, pero que cuando llegaron ya los Borbones entró a desaparecer este gran territorio y los indios Malambos fueron encomendados. Tú sabes que en esos momentos los indios le quitaban la libertad de todo el territorio y los confinaban. Entonces los indios Malambos fueron confinados a Malambo Viejo, dejando libre parte de ese territorio. Parte de ese territorio fue el sitio donde hoy se estableció. Soledad, como Barranquilla, como Santo Tomás, Sabana Grande, Sabana Larga, no fue fundada a la usanza de las doctrinas en ese momento de los españoles, donde venía un sacerdote con una cruz, el conquistador con una espada, marcaban y hacían el cuadro en la plaza de Soledad. No, Soledad no fue fundada como fue fundada Santa Marta, Cartagena, Monpós, Bogotá. Soledad nació como un sitio de libres, que fue la razón de ser. Por mucho tiempo en Soledad se había expandido la leyenda de que Soledad había sido fundada un 8 de marzo de 1640, por un señor Melchor Caro. Esa tradición y ese mito fue difundido inicialmente por el señor Juan José Nieto en su libro Estadísticas Geográficas de Cantones de la provincia de Cartagena. Y por muchos años, y es más que todavía hay muchos profesores que enseñan esa vieja tesis, quien nos abrió el camino fue definitivamente el profesor José Agustín Blanco Barros, un geógrafo y un historiador del Departamento del Atlántico, un científico de esa investigación, que él nos abrió camino, ya que fue el primer investigador que se atrevió a desempolvar los archivos históricos de los Archivos Generales de la Nación
y él nos dio las luces porque encontró que dentro de misceláneas en el Archivo General de la Nación habían 2 tomos donde se le hizo un juicio de residencia a Antonio Moreno Estupiñán. ¿Quién fue Antonio Moreno Estupiñán? Antonio Moreno Estupiñán fue un capitán que le fue encomendado una faja de tierra que quedaba al norte con la hacienda de los de Barros y al sur con la encomienda de los indios Malambo, y en el occidente estaba la encomienda de Palo Alto y en el oriente el gran río Magdalena. Entonces hubo una franja de tierra que se la adjudicaron a María Carrillo. Doña María Carrillo era una encomendera que tenía su residencia en la ciudad de Cartagena. Entonces doña María Carrillo, como no podía estar en el territorio porque era prohibido, ella encomendó al capitán Antonio Moreno Estupiñán, logrando una licencia del gobierno de la provincia de Cartagena, donde logró establecer el primer negocio, la razón de ser de la ciudad, que fue la cría de cerdos. El primer nombre que tuvo Soledad ya dentro del mundo ya hispánico fue las porqueras de San Antonio o las porqueras de Moreno. ¿Por qué se supo esa razón de ser de ese establecimiento? Porque José Agustín Blanco Barros escarbó los archivos generales de la Nación, en la Academia de Historia lo corroboramos esa información, y nos encontramos de que había un juicio de residencia donde Villabona enjuicia a Antonio Moreno Estupiñán porque él había esclavizado. Él era administrador de la encomienda de Palo Alto y esclavizó 8 familias de los indios de Palo Alto, y en ese momento las leyes de India prohibían de que los españoles esclavizaran a los indios. Entonces, ¿qué reclamaban los indios? Los indios reclamaban era que no les habían pagado la cosecha de maíz con que alimentaron los primeros cerdos, y también los jornales de los trabajos para construir las porquerizas, el rancho de la administración y el rancho de los administradores. Entonces, a ese señor Antonio Moreno Estupiñán le hicieron un juicio, lo suspendieron, lo trasladaron para Cartagena, y parece que el negocio fue reemplazado por muchos libres. Y con el tiempo, en 1601, ya Soledad se constituyó en un sitio de libres y de todos los colores, junto con Barranquilla, que es un sitio de libres y todos los colores. Es un sitio donde no había gobierno hispánico, donde había libertad de los españoles pobres, porque aquí llegó muchos españoles pobres, muchos presidiarios, y ese territorio también era asiento para que llegaran los negros, para que llegaran los indios, y se formó y se consolidó un gran mestizaje. Entonces, en 1610, ya Soledad ya era un sitio de libre, primero que la ciudad de Barranquilla, que también fueron 2 sitios de libres que salieron muy hermanadas. Con el tiempo, Soledad tenía una posición muy estratégica, que estaba en el camino, era puerto fluvial del río Magdalena, y era un puerto activo y quedaba entre Santa Marta y Cartagena. Y a través del camino de San Aguares, Soledad siempre fue considerado un puerto de contrabando, porque para nadie es un secreto, a donde llegaban los esclavos era en la ciudad de Cartagena, y era ahí donde se negociaba, y resulta de que hubo un menudeo de esclavos, y los esclavos salían de Soledad de contrabando para la provincia de Santa Marta. Entonces Soledad fue muy estratégica en su actividad comercial, y se fueron desarrollando. Después, por ejemplo, en la parte norte, la hacienda de la ciudad de Barranquilla se constituyó en sitio de libres de Barranquilla. Al sur de la encomienda de Malambo apareció el sitio de libre de Santo Tomás, que fueron los primeros sitios de libres que aparecieron en esta ciudad. Entonces, Soledad y Barranquilla fueron pieza fundamental en la consolidación de la etapa hispánica. En un hecho trascendente, cuando llegaron los Borbones al poder, que desplazaron a los Austrias en el año de 1775, se piden las normas para que se reorganizara el territorio, porque los Borbones necesitaban oro, necesitaban recursos económicos, y el mejor recurso económico y la fuente era el territorio. Entonces ellos comenzaron a hacer, para mí fue el primer ordenamiento territorial. Ahora nosotros hablamos de los ordenamientos territoriales, pero el primer ordenamiento territorial
en lo que hoy es el Departamento del Atlántico, se fraguó en el año de 1775, en donde a don Francisco Pérez de Vargas se le encomendó y se estableció como alcalde ordinario de la cabecera del corregimiento del partido de Tierra Adentro. La provincia de Cartagena tenía 4 corregimientos: el corregimiento de Sinú, el corregimiento de Mate, la misma ciudad de Cartagena, y el corregimiento del partido de Tierra Adentro. Entonces, la corona española encomendó el sitio de Libres de Soledad fue la cabecera de ese corregimiento. Se estableció la primera autoridad colonial que hubo en el Departamento del Atlántico en ese momento fue don Francisco Pérez de Vargas. A él le tocó acabar los reductos de las últimas encomiendas. Desapareció la encomienda de los indios de Baranoa, estableció el sitio libre de Baranoa. De Soledad salieron la gente para establecer el sitio de Libre de Sabana Larga. Yo puedo decir que Sabana Larga es una hija chiquita de Soledad. También comenzaron las migraciones para constituir Ponedera, que era San José de Puerto Alegre, y fueron poblando todo este departamento. En el año de 1742, en la ciudad, en el sitio de Libre de Soledad, habitaba don Andrés y Delfonso de Madariaga. ¿Quién era don Andrés y Delfonso Madariaga? Don Andrés y Delfonso Madariaga tenía la concesión del tráfico del Bajo Magdalena. La corona le dio esa concesión, él era un español, y ese señor manejaba el oro desde Santa Fe de Antioquia, o sea que era una persona sumamente poderosa, y él se estableció en esta ciudad, en el sitio de Libre de Soledad, y comenzó a quitarle las tierras a los indios Chimila. ¿Dónde quedaban los indios Chimila? Los indios Chimilas quedaban al frente de lo que hoy es Sitio Nuevo y Palermo. Eso era el reino de los Chimilas. Entonces, don Andrés y Delfonso de Madariaga comenzó a conquistar este territorio y la corona española le concedió una merced de tierra conocida como la península de Pestagua. Y con el tiempo él fue peleando también un condado para su hijo, y el hijo, cuando él murió, la corona, él compró el condado de Pestagua, que se le conoce como el conde de Pestagua. Entonces ese señor tenía mucha riqueza, era muy poderoso. Es más, que si ustedes ven a la Plaza de Soledad, hay una edificación que está en ruina. Esa era la casa de don Andrés y Delfonso de Madariaga. Entonces ese señor era muy poderoso y él logró competición de muchos vecinos, porque ya en ese momento ya Soledad habían muchos españoles ricos, muchos hacendados, muchos ganaderos, y le hicieron la solicitud al gobernador de la provincia de Cartagena para que el sitio de Libre de Soledad fuera elevada a parroquia de San Antonio de Padua de la Soledad, construyendo lo que es hoy el templo de San Antonio de Padua, que es una de las reliquias arquitectónicas barrocas de este departamento y de este país. Entonces, en 1742, los vecinos le hacen la solicitud al gobierno de Cartagena, y en 1743 inauguran la parroquia de San Antonio de Padua de la Soledad, que fue la segunda parroquia en el partido de Tierra Adentro, porque la primera parroquia que aprobaron fue la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Y después, más adelante, fue que el templo de San Nicolás fue elevado a parroquia. Entonces Soledad fue primero parroquia que la parroquia de Barranquilla. Entonces, ya teniendo parroquia, ya era una categoría de ciudad, ya tenía jueces pedáneos, ya tenía autoridades fiscales, y ahí fue despegando, pues fue desarrollándose. Se cuenta de que en el año de 1798, unos vecinos de Barranquilla con unos vecinos de Soledad compraron el territorio del Carretal. El Carretal tenía 14 caballerías, que es el sur de Barranquilla y el norte de toda Soledad. ¿Cuál era el límite mojonero entre Barranquilla y Soledad? Era el arroyo Don Juan. Ese era el límite entre Barranquilla y Soledad, y ahí sí se expandió el territorio de Soledad para el trabajo ganadero, porque Soledad y Barranquilla en sus momentos de los comienzos de este país fue un potencial de ganadería y de producción de agricultura. Entonces ahí Soledad se expandió, se fue desarrollando,
Y en el año ya de 1772, ya nosotros encontramos que Soledad tenía ya casi 2000 almas. Era el sitio donde había más esclavos. Y más adelante, por ejemplo, en 1777, los Borbones aprueban un censo de población porque ellos querían saber cuáles eran las personas activas que podían tributar. Entonces García Turín organiza el censo en el territorio de Tierra Adentro y casi toda la costa Caribe, y en ese momento Soledad tenía 2069 personas. Barranquilla tenía 2100 personas, o sea que Barranquilla se nos adelantó, pero Soledad tenía 62 esclavos, había mucha gente adinerada, habían comerciantes, habían traficantes, o sea que había mucho movimiento junto con Barranquilla, porque a partir de ahí ya Barranquilla y Soledad fueron despegando. También nosotros tenemos evidencias conseguidas por el profesor José Agustín Blanco Barros, que él en su texto encontró en los archivos generales de la Nación que en 1751 hay una reclamación del señor Pedro de Mier, que había refundado lo que es hoy Sitio Nuevo, porque él invitó a muchos vecinos de Barranquilla y muchos vecinos de Soledad para esa inauguración, y resulta que terminó en un carnaval. Y resulta de que el señor de Mier le dice al obispo de Cartagena de que no, esos pueblos arrecholados, esos pueblos celebran en febrero los carnavales. Entonces el carnaval en Barranquilla, porque así hay que decirlo, y el carnaval en Soledad se remontan el año de 1751. Fueron unos carnavales hermanitos. Más adelante la ciudad se fue desarrollando y se fue consolidando el territorio. Luego ya comenzaron los tiempos de guerra. Los tiempos de independencia. Soledad como sitio de libre era un sitio donde le llegaba mucha gente, no había mucho control y la gente tenía acceso a mucha información. Aquí llegaba mucha gente trayendo las noticias, lo que pasaba en la Revolución Francesa, lo que pasaba en los Estados Unidos, donde aquí ya se fue alimentando junto con Barranquilla el espíritu libertario. Y aquí en Soledad no hubo 20 de julio, aquí no hubo problemas de florero, no hubo cabildo abierto porque Soledad todavía no tenía la categoría de ciudad, no había cabildos. Pero sí nosotros teníamos, como había mucha influencia con la ciudad de Cartagena, y los soledeños, los sabanalargueros, los tomasinos, los sabanagreros, los malamberos y barranquilleros abrogaron el grito de independencia de Cartagena y apoyaron el establecimiento del Estado soberano de Cartagena de Indias. Usted sabe que en ese momento la costa caribe estaba dividida en dos provincias. La provincia de Cartagena, que era democrática y que hizo la revolución en ese momento, que se consolidó el 11 de noviembre de 1811, y en la parte oriental del río Magdalena, que era la frontera natural, estaba la provincia de Santa Marta, que era una provincia realista. Usted sabe muy bien de que, para nadie es un secreto, que los samarios fueron los últimos en declarar la independencia. Entonces, Soledad, Barranquilla, Santo Tomás, Malambo y Sabana Grande estaban en la línea del peligro, porque siempre estaba la amenaza de la invasión de los samarios hacia la provincia de Cartagena. Hubo muchos conatos de guerra en donde los ejércitos de Cartagena incursionaron en Ciénega, en Pueblo Viejo, llegaron a Santa Marta, se tomaron a Santa Marta, pero ese era el pueblo samario era un pueblo rebelde, y otra vez los desalojaron, y ahí estaba latente. Entonces había mucho peligro. Bolívar, cuando Barranquilla y Soledad defendieron mucho ese territorio, y en premio a esa lucha por la defensa de la independencia de Cartagena, el presidente gobernador del Estado Soberano de Cartagena, don Manuel Rodríguez Torice, el 8 de marzo de 1814, le otorga a la ciudad de Soledad el título de Villa Soledad de Colombia. Ha sido la primera ciudad que lleva el nombre de Colombia cuando Colombia todavía no existía. Entonces Soledad tiene ese honor. Le otorgó el escudo de armas, también le otorgó la bandera, y ahí se preparó todo ese territorio para defender
la independencia. Hubo un conato histórico que siempre nos tiene a la memoria. Bolívar fue autorizado por el gobierno de neogranadino para defender la costa caribe, porque era que estaban las guerras. Aquí, por ejemplo, Monpós peleando con Cartagena, Cartagena peleando con Santa Marta, los bogotanos peleando con los... estamos en ese momento la mal llamada Patria Boba, y resulta de que ya Pablo Morillo ya estaba en las goteras del Caribe colombiano. Entonces, Simón Bolívar fue encomendado para reforzar la línea fronteriza, lo que era Soledad Barranquilla, para defender de Cartagena. Y resulta que cuando él llegó a Cartagena, el señor Manuel Castillo y Rada se opuso, y él, antes de que Bolívar llegara al territorio, desarmó a todos los pueblos de Barranquilla, Soledad y Santo Tomás, y no le permitió que Bolívar entrara a Cartagena, y ahí se perdió definitivamente la batalla. Es más que el 25 de abril de 1815, Pablo Morillo se toma Barranquilla y se toma Soledad. En Barranquilla hubo un masacre, en Soledad no hubo masacre porque ya en Soledad vivía don Pedro Bisbal. Don Pedro Bisbal era un criollo nacido soledeño, pero que era un espía doble. O sea, él, a la vez que apoyaba el gobierno de Cartagena, también le mandaba suministro e información a Santa Marta, pero ahí en ese momento él se declaró un fiel súbdito del rey. Entonces él traiciona la causa, y todo ese territorio fue invadido por los españoles, que ustedes ven muy bien, se tomaron Cartagena. Fue una cosa trágica. Cuando nosotros volvimos a tener la libertad, por ejemplo, el 7 de agosto, cuando se dio el 7 de agosto de 1819, nosotros estábamos en manos de los españoles. Aquí nosotros no conocíamos en ese momento la libertad, porque ustedes muy bien de que la libertad del 7 de agosto de 1819 se liberó la zona andina, la zona de los llanos orientales, pero lo que es el sur, Nariño, Cauca, Antioquia y todo el Caribe colombiano estaban en manos de los españoles. Entonces ahí comenzó la gran lucha, y Bolívar, después que se dio esa batalla de Boyacá, ordenó una estrategia para tomarse el Caribe colombiano vía fluvial, vía terrestre y vía marítima. En la vía marítima ordenó a don Mariano Montilla, al Negro Padilla, que fue nuestro almirante caribeño, tomarse la costa caribe. Ellos salieron con unas embarcaciones de Isla Margarita para tomarse el Caribe. Intentaron tomarse Riohacha, pero los riacheros los rechazaron. Intentaron tomarse Santa Marta, y los samarios también lo rechazaron, y el único camino que tuvieron era tomarse el fuerte de Sabanilla. El fuerte de Sabanilla, que es lo que está hoy en el castillo de Salgar. Ahí había una guarnición pequeña de los españoles, y ellos engañaron a la guarnición española izando la bandera española, y cuando los españoles se dieron cuenta, fueron tomados y fueron expulsados del territorio. Y eso sucedió el 12 de junio de 1820. El 13 de junio se supo la noticia en Soledad, hubo cumbiamba, hubo parranda, porque en ese momento era la fiesta de San Antonio de Padua. A partir de ahí, este territorio, el Partido de Tierra Adentro, conoció la libertad y se convirtió en el fortín para preparar todo el proceso de independencia del resto de la provincia del Caribe colombiano y luchar para conquistar la independencia de Santa Marta, de la misma Riohacha. Entonces, Soledad y Barranquilla jugaron un papel importante en la independencia del Caribe colombiano, que cuando el Caribe colombiano se independizó, este año vamos a cumplir 200 años, el 10 de octubre de 1821 se liberó Cartagena, lográndose expulsar a todos los españoles del reducto. Entonces, Soledad y Barranquilla tuvieron un papel preponderante en la lucha de la independencia. Cuando ya se consolidó la independencia en el año ya de 1824, el país fue dividido en provincias y cantones, y nosotros hacíamos parte de la provincia de Cartagena. Y aquí, en esta parte del territorio, lo que era Sabanilla, había 3 cantones: el cantón de Soledad, el cantón de Barranquilla y el cantón de Sabana Larga. Y paré de contar. Entonces, a partir de ahí, Soledad con Barranquilla y Sabana Larga fueron preponderantes para consolidar el territorio. Después comenzó las pujas y las luchas contra el centralismo cartagenero, porque el cartagenero
como era nosotros, primero fuimos provincia de Cartagena, después fuimos departamento de Bolívar y Cartagena lo absorbía todo. Aquí el territorio cogió viaje cuando Tomás Cipriano de Mosquera autorizó el puerto marítimo y de intercambio de mercancías a Barranquilla, construyeron el ferrocarril de Bolívar, y entonces ahí Cartagena sí, Barranquilla despegó por completo, comenzó la gran llegada de comerciantes a la ciudad de Barranquilla y el territorio, y eso fue el capital para que este territorio se consolidara en el departamento del Atlántico. Hoy Soledad hace parte del área metropolitana de Barranquilla, es la tercera ciudad en población y en recursos económicos después de Santa Marta de todo el territorio. Hacemos parte de la séptima ciudad más poblada que no es capital del departamento en la República de Colombia. En estos momentos la ciudad es denominada sede de los servicios de Barranquilla. Está en el territorio, está el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, está el terminal de transporte, está la central de abastos. Es más, es la que se suministra todos los servicios a Barranquilla y está luchando por ser una ciudad liberada. Ahora en estos momentos está azotada por la delincuencia, por los desplazamientos. Barranquilla y Soledad, dentro del contorno nacional, es donde hay más migrantes, especialmente venezolanos, y de todas las tendencias. Entonces estamos invitando a que los soledeños y a los atlanticenses y a los gobernantes de este país hagan justicia con la ciudad, porque hay mucha deuda social por parte del Estado central a la ciudad, porque es que la ciudad en el año de 1980 tenía 80.000 habitantes. Y en un abrir y cerrar de ojos, en menos de 20 años, nos transformamos de una parroquia sencilla donde nos conocíamos todos, 80.000 habitantes, a ser una ciudad caótica de más de 800.000. Bien, el pasado 4 de octubre se conmemoró una fecha icónica de la ciudad, que es el natalicio de Pacho Galán, el rey del merecumbé y el inventor de muchos ritmos, ha sido el único latinoamericano que ha inventado música para el mundo, y entonces hay que rescatar de que Soledad parió ese gran artista y que sigue pariendo muchos artistas como Alcia Costa, Efraín Mejía, que fue el que llevó la cumbia al mundo exterior, y paré de contar, y Soledad sigue siendo una cantera de cultores, sigue siendo una tierra de músicos, poetas y cantores. Muchas gracias.